No entiendo por qué la señorita Cecilia es tan desobediente. Debería estar orgullosa de su familia. Pero en cambio, se la pasa escapándose al bosque como si no tuviera ninguna educación. Bueno, mejor sigamos trabajando, que todavía tenemos mucho que preparar. Aún no podemos creer que el mismísimo emperador vendrá aquí. El bosque era lo único que me daba esa sensación de libertad, aunque no era suficiente, pues yo deseaba vivir libre como un ave. Mis alas no saben dónde van y el sol me mira en silencio como si ya supiera lo que deseo. ¿Acaso soy un ave o solo su sombra? ¿Acaso soy libre o solo estoy huyendo? Que el cielo me responda si mi vuelo es real o un espejismo. Mañana será el día más importante para nuestra familia y aún así sigues actuando deshonrosamente. Eres una señorita y debes comportarte como tal. Hija, ¿por qué no entiendes el honor que pesa en nuestros hombros? Tu hermana mayor se convertirá en la emperatriz del gran imperio Kairos. Lo sé, madre. Entonces sí lo sabes. Pon un poco de interés en la bienvenida de mi futuro esposo. Y no deambules por ahí como una salvaje. ¡Ay, Dios mío! Esta niña no tiene remedio. Nunca imaginé cuánto cambiaría mi vida. Mis sueños que volaban tan alto desaparecieron para siempre. El pueblo murmura y los ministros aún siguen cuestionando tu ascenso al trono. Hijo mío, no estés tan calmado. Ya verás lo difícil que es llevar un imperio. Sé que te preocupa que no acepte casarme con la hija del canciller William. Pero definitivamente sí lo haré. Hijo, qué alivio. Este matrimonio será una gran estabilidad para tu reinado. ¿Sabes algo, madre? Nunca me han gustado las aves. Son ruidosas, frágiles e inútiles, aunque admito que es divertido cazarlas. Y sin embargo tienes un cuervo de mascota. No los confundas. Ellos son más inteligentes de lo que crees. Saben formar alianzas y castigar a los traidores. Mas nunca olvidan a quienes los han ayudado. Es por eso que me agradan. Entiendo, hijo. Interesante elección de compañía. Inteligente, rencoroso y experto en venganzas silenciosas. Diría que es muy apropiado para ti. Pero últimamente he pensado mucho. Tal vez, si quiero tener otra ave. Una diferente y muy hermosa. Debería cazarla. ¿No crees, madre?
Oh Dios, qué apuesto es el emperador. Majestad, aunque Catalina no le haya conocido, ella ha estado preparándose muy bien para este gran día. Así es, Alteza. Le aseguro que mi hija nunca le defraudará. Es curioso. Había escuchado que en esta casa había otra hija. Perdóneme, Alteza. Mi hija menor Cecilia es muy testaruda. ¡Ay, no puede ser! ¡Me van a matar! Lo siento, es mi culpa por no educarla bien. Bueno, las aves salvajes creen que pertenecen al cielo, pero solo volarán hasta que encuentren la jaula adecuada. Cecilia, ¿a dónde crees que vas? Nos traes tanta vergüenza. Pídele ahora mismo perdón al emperador. Perdóneme, Alteza. Te perdono llegar tarde a nuestro compromiso. ¿Qué? Majestad, por favor, ¿qué está diciendo? Comprendo que este matrimonio es un acuerdo político que mi padre y usted pactaron hace tiempo. Por tanto, yo, el gran emperador de Kairos, elijo a tu hija menor, Cecilia. Alteza, ¿cómo es posible? Mi hermana no está preparada para ser emperatriz. Eso no me preocupa. Estoy seguro que aprenderá muy rápido, ¿verdad? Pues no, yo jamás me casaré contigo. Cecilia, regresa aquí. Ya lo viste, Majestad. Es una niña muy caprichosa. Es solo una avecita rebelde que necesita ser domesticada. Felipe, creí que tu viaje duraría más. Mis vacaciones estuvieron bien, pero sentía que debía estar aquí para felicitar a mi querido hermanito. Le deseo de corazón un próspero reinado y un sólido matrimonio. Mi hijo Alexander no necesita tus buenos deseos, ni tu presencia. Alteza, no diga eso, soy su medio hermano. Además, creo que ahora más que nunca él necesitará una mano derecha, alguien de confianza, que se encargue de las relaciones diplomáticas de Kairos. Una mano derecha que se acerca demasiado, pronto se convierte en un puñal. Por suerte, Alexander no es un tonto, no se deja influir por emociones ni manipulación. Entiendo, pero si quisiera el trono ya lo hubiera obtenido. Y eso lo sabes mejor que nadie, Alteza. Felipe, me alegra tu regreso. ¿Qué haces aquí? Yo sé que este es tu lugar favorito. No entiendo por qué haces esto. Me pone triste que no me recuerdes. ¿De qué hablas? Hace un año, con la enfermedad de mi padre, hubo gran inestabilidad en el imperio. Solía disfrazarme para ver qué intenciones tenían nuestros enemigos. En un combate me lastimé la pierna y fue cuando te conocí. Señorita, ¿has visto un hombre con una máscara por aquí? No, no lo he visto. Tenga cuidado si lo ve, es muy peligroso. No puede ser. Eras tú el insolente de la máscara. ¿Estás bien? ¿Por qué me ayudaste? ¿No debí hacerlo?
Entonces supongo que no me tienes miedo. Suelo andar en el bosque, así que no me asusto tan fácil. ¿Y si alguien te atrapa? Pues lucharé con todas mis fuerzas. No creo que una pequeña ave como tú tenga mucha fuerza. Dios mío, me equivoqué. No debí haberte ayudado. Bueno, algún día te agradeceré. No me hace falta. Espero nunca volver a verte. Siempre he visto el mundo como un tablero de estrategias. Así que no miraba nada fuera de mi tablero. Pensé que mi interés por esa mujer sería fugaz, una distracción inútil. Al contrario, fue creciendo más y más. Y cada vez que la veía, la certeza se hacía muy clara. Incluso si tengo que arrebatarle sus bellas alas, no permitiré jamás que se escape de mi lado. Catalina, tienes que calmarte. Mamá, no puedo. Sabes bien que llevo esperando este día toda mi vida. El emperador ha tomado una decisión. Hay que respetarla y cumplir nuestro compromiso. Pero es tan injusto. Yo era la indicada. Lo sé bien, hija mía. Pero ahora debemos preocuparnos más porque Cecilia no haga ninguna locura. No me importa que seas el emperador. Yo no quiero casarme contigo. Dime por qué. Porque prefiero antes morir que vivir encerrada en un palacio. No existe ave que no termine acostumbrándose a su jaula. Eres un maldito imbécil. No estoy jugando. Cecilia, eres completamente mía. No lo soy. ¿Qué piensas que le pasaría a tu familia si acuso a tu padre de traición? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¡Te odio! Mejor sellemos nuestra unión. Suéltame, por favor. Eso nunca, mi hermosa avecita. Entonces me di cuenta. Yo siempre estuve en sus manos, sin siquiera saberlo. En tu cielo, en la profundidad de mi corazón, tu alma es prisionera, mi prisionera. Pero si no podía huir de él, haría que creyera que ha ganado. Porque hasta el cazador más seguro de sí mismo puede olvidar que su presa, cuando espera el momento adecuado, es la que da el golpe mortal.